¿Ahí ven? ¿Se ve? Sí, Jorge. Ahí se compartió. Buenísimo. Bueno, no sé si tuvieron algún teórico de renal o una introducción, o esta es la primera clase de renal que ven. ¿Cómo van con eso? Tuvimos el trabajo de examen de orina. Bien, Sí, bueno. Pero o sea, los teóricos de PEDCO los pudieron ver como para una introducción a cómo funciona el riñón. Bueno, entonces hacemos un mini repasito. ¿Sí? Ustedes saben que los riñones son órganos pares que se encuentran en la cavidad abdominal, retroperitoneales, que los irriga la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, y que tiene histológicamente una división entre corteza y médula, ¿sí? Una división importante. Y bueno, la función principal del riñón, ¿alguien sabe cuál es? la filtración de la sangre para concentrar la orina. Bien. Bien, los riñones son los órganos encargados, ¿sí? Principales del balance del LEC. Y bueno, el balance del LEC lo conseguimos con estas 4 funciones que tiene el riñón, que es depurar elementos del plasma, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué significa depurar, pero sería limpiar el plasma, ajustar el agua y los solutos, ¿sí? Del LEC, se encargan del balance ácido-base y también tienen funciones endocrinas y metabólicas. Funciones endocrinas seguramente las vieron en biología. ¿Alguien se acuerda cuál es la hormona que produce el riñón? ¿La renina? Bien. Bien. Y en esta clase nos vamos a centrar principalmente en estas 2 funciones, digamos, la limpieza de ciertas sustancias del plasma y en el ajuste del agua y los solutos. Bien, y como bien dijo, no me acuerdo quién, pero recién dijeron, ¿cómo lo hace? Mediante el filtrado de la sangre, pero por ahí mejor o más precisamente hablando del plasma. Porque como ustedes saben, la sangre es plasma y solutos, digamos, elementos formes, como las células, y no toda la sangre que llega al capilar glomerular se filtra, ¿sí? Se filtra una parte que es el plasma, que sería el agua y los solutos disueltos, pero después, por ejemplo, las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y un montón de otros solutos no pasan, ¿sí? Bien, hubiera estado bueno, no sé si pudieron leer algo de filtración, pero, digamos, la filtración tiene su propia fisiología y es re importante, si no lo vamos a ver en esta clase, pero... Tienen un teórico de eso, así que... Claro, perdón. depende de un montón de cosas, depende de, digamos, se relaciona mucho con el aparato cardiovascular, y es re importante y entra y lo tienen que saber, ¿sí? Así que bueno, eso lo tienen que estudiar por su cuenta. Pero bueno, la producción de orina, que como bien dijeron es la función principal del riñón, tiene varios pasos. Y el primer paso es la filtración de este plasma. Pero esto que se filtra en un primer momento no se elimina directamente así. Vamos a ver que hay otros pasos que va teniendo este filtrado a lo largo de la nefrona, en el cual se van modificando y se va concentrando ese filtrado hasta que finalmente tenemos orina, y esa orina después se excreta y se elimina a través de las vías urinarias. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a centrar un poco en esto. Te paso, Mari, la pantalla. Dale. Pará. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Buenísimo. ¿Ahí están viendo, chicos? ¿O todavía no? Sí, ahí se ve. Bueno, ¿alguien tiene ganas de leer la primera pregunta, la primera actividad? Dice, usted ya conoce la íntima relación estructural y funcional entre el nefrón y el sistema vascular. Repasando los conceptos que usted estudió en anatomía, analice los siguientes modelos y nombre las estructuras señaladas, las estructuras señaladas en el nefrón cortical y nefrón yuxtamedular, y escriba
un párrafo que resuma las diferencias tubulares y vasculares entre ambos tipos de nefronas. Bien. Esta era la imagen. Paren que voy a checar esto si no veo nada. Vamos. Alguien que más o menos se ubique, que quiera arrancar a decir qué parte es cada cosa. La parte más superior vendría a ser lo que es la corteza, y Bien. más hacia el inferior la médula. Bien, lo que sería más rosita, sí, más oscuro. Bien. Y lo de más arriba, que está acá, bueno, no, ustedes no me ven el mouse, no sé cómo hacer para que se vea. Estaba tratando de hacer Sí eso. lo vemos. Sí lo vemos. Ah, ¿lo ven? Ah, genial. Esto de acá que estoy señalando sería la cápsula, ¿sí? Después, ¿esto qué es? Esto de acá afuera. El glomérulo. Bien, pero específicamente esta parte, ¿qué sería? La cápsula de La Bowman. cápsula de La Bowman. cápsula de Bowman. Bien. Bueno, sí pasé, pero... Ahí está. Después, ahora sí, esta parte sería el glomérulo. Bueno, adelante. La arteriola aferente, que sería esta. Esta parte de acá, ¿qué sería? La aferente es rama de la arteria interlobular. interlobular. Sale de esta que está acá abajo, que ahora va a aparecer, que es la arcuata, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si vieron en anato, por ahí algunos no cursaron todavía. Teníamos que la arteria renal daba varias ramas segmentarias. De esas aparecía la interlobar, que eran dos, que daban la arcuata, que es la que da vuelta a la papila, digamos, en el dibujito que veíamos antes de Sol, y que después daba las interlobulares y de ahí la aferente, ¿sí? Después, como marca acá, está medio desordenado como para entenderlo, porque estaría más bueno que fuera por partes. Pero bueno, después lo que sigue de la arteriola aferente, vamos a tener el ovillo glomerular y de ahí la arteriola eferente, ¿sí? Que va a dar lugar a todos estos vasos que están acá, que serían los capilares peritubulares, ¿sí? Que van a dar irrigación a todo lo que es el asa de Henle y el resto de los túbulos, ¿sí? Después, ¿cómo sigue? Después de la cápsula de Bowman, todo drena hacia qué túbulo. Túbulo contorneado Túbulo proximal. Bien. Del proximal, después, ¿qué sigue? Vayamos en El orden. asa de Henle. El asa de Henle descendente. Descendente. Bien. Después ascendente y después... Túbulo Túbulo contorneado Contorneado distal. y túbulo conector. Bien. Bien. Túbulo. ¿Dijiste colector? Al final de todos. Bien. ¿Y este grande de acá? Conducto. O sea, colector, claro. Y este sería Conducto. conector. Me mezclé yo. Ay, me mareé. Así, para. Arrancamos de acá. De túbulo contorneado distal, túbulo conector, porque va a conectar varios túbulos contorneados distales de varias nefronas y lo va a llevar al túbulo colector. El túbulo colector después es el que drena directamente la papila, ¿sí? Bien. Hacia los que serían los cálices menores. Y acá lo que nos faltaba, que eran los capilares peritubulares. Y después, si ya pasamos esto, ¿qué creen ustedes que es? ¿Nefrona cortical o yuxtaglomerular? Es cortical. Bien. ¿Por qué decís que es cortical? Porque el corpúsculo está más cercano a la corteza, digamos, está más superficial. Bien. ¿Y por qué más? ¿Hay algo más que te haga pensar eso? Sí, por el asa de Henle también. Muy bien. Entonces, si eso está perfecto lo que dijeron. Si miramos la imagen de al lado, que ya sabemos que es la yuxtaglomerular, entonces no vamos a poner todos los nombres porque es lo mismo, lo que cambia son los vasos rectos, ¿sí? Que son rama de la eferente también. Y para tener en cuenta, entonces, vamos a cerrar, por si queda duda. La diferencia sería la posición del corpúsculo. En la cortical está más cerca de la cápsula, digamos, en la corteza, pero más cerca de la cápsula, mientras que en la yuxtaglomerular está casi en el límite con la médula. Después, el tamaño del asa de Henle. En la cortical va a ser mucho más cortita, y en la yuxtaglomerular va a ser más larga y va a llegar a la profundidad de la médula. Y va a estar en relación con los vasos rectos. Eso es importante, después van a verlo bien, creo, en un teórico,
va a permitir, digamos, la relación de estas tres estructuras, el asa de Henle, de la yuxta glomerular, los vasos rectos y la médula, va a permitir lo que es el mecanismo contracorriente, que permite a su vez concentrar la orina, ¿sí? Después, la cantidad, principalmente que tenemos, corticales o yuxtaglomerulares. ¿Corticales en su mayoría? Bien, sí, creo que hay un 15% nomás de yuxtaglomerulares. Bien, seguimos. ¿A alguien le quedó duda en esto? Perdón, yo tengo una consulta. Yo tenía como que una de las diferencias también era en el asa de Henle, que la yuxta medular tiene porción delgada y porción Sí, gruesa. muy bien, sí, me olvidé de esa parte. Si se fijan en la foto, creo que todavía no se pasó, me está dando medio lenta la compu, tiene la porción gruesa, que es la primera, que pasa, digamos, que atraviesa el límite entre la corteza y la médula, y después lo bien profundo, que es la delgada. Muy bien. Y otra que me olvidé de decir es que si también ven en la foto, el glomérulo de la yuxta glomerular es más chiquitito. ¿Vieron? El ovillo es como más pequeñito, no está tan rellenito. No sé si ven. Perdón, Sí, se ve. quería decir una cosa que con lo que dijo, perdón, no sé, no llegué a ver quién, pero lo del Aldana. asa de Henle es re importante. Y van a Sí, escuchar que por ahí Kremer les dice algo de relación estructura-función, porque que el asa de Henle tenga esa estructura hace que las nefronas yuxtamedulares puedan tener una función que va a ser la de concentrar y diluir la orina. bien, gracias. ¿Ustedes ven la barra de acá abajo o la veo yo nomás? No, vemos solo la pantalla y el mouse. Ah, Nada genial, agregado. buenísimo. Porque si no iba a ser medio incómodo. Acá. ¿Alguien quiere leer? Ahora van a tener que leer sí o sí la 2 porque me tapa la barrita de arriba. Así que el que se ofrezca. Bueno, espero que no se me trabe, pero ahí lo leo. Todos los Dale, segmentos gracias. tubulares presentan mecanismos de transporte, muchos de ellos comunes a todos los segmentos, que se expresan en el siguiente modelo. Identifiquen el modelo los mecanismos de transporte transcelular, coloque los nombres generales, bomba, canal, pasivo, contratransporte, etc. Las moléculas de mayor tamaño, como péptidos, atraviesan la célula tubular con transitosis incorpórea al modelo. Analice si se puede generar con estos mecanismos de transporte un gradiente eléctrico transepitelial y si es importante para el proceso de reabsorción. Agrega el modelo y escriba una conclusión. Bien, ¿alguien tiene ganas de decir qué transportadores son o qué ven en la imagen, de describirla? Es decir, si es cotransporte, bomba, intercambiador. Hay un interno, o sea, un contratransporte de sodio protones, que creo que es en Bien, la lámina apical. bien, sí. Después un Intercambiador. transporte uniporte, me parece que es el de sodio. Bien, que sería un canal pasivo ese. Ahora igual eso lo vamos a ver bien, pero bien. Después la de abajo, ¿cuál sería? Esta. No, Un cotransportador. Uniporter. Bien. Esto, la S que por ahí los mezcló, es otra sustancia, puede ser un aminoácido, glucosa, ¿sí? Un guión. Y después esta, que fácil. Eso es una bomba. Una Para la bomba bomba de sodio potasio. portátil, que sería el Bien. contratransporte. Genial. Bien, después teníamos que agregar el modelo de transitosis. ¿Alguien sabe qué es más o menos la transitosis? Esto, si no me equivoco, lo vieron al principio, pero puede ser que no se acuerdan. Sí, es cuando alguna sustancia atraviesa la célula completamente de un lado al otro. Puede ser de apical hacia el lado vasolateral o viceversa. Bien. Acá no encontré una foto específica, porque esta en realidad sería más bien endocitosis, ¿no? En la transitosis se forman como una fusión de vesículas, como si fuera un canal, lo que vos decías, atraviesa de un lado al otro. Pero bueno, más o menos como para que se lo imaginaran.
pero está muy bien lo que vos dijiste. Ahora después teníamos que analizar si se formaba un gradiente eléctrico transepitelial. ¿Ustedes qué creen? Sí, se genera. Es el que permite Bien. transporte después. Genial. ¿Y cómo crees o cómo creen ustedes que se podría generar ese gradiente? Inicialmente nosotros vamos a partir de lo que es la bomba sodio-potasio vasolateral, Bien, genial. con el proceso de expulsión de los iones de sodio y la intrusión de lo que son los iones potasio, vamos a generar esta diferencia que va a permitir que desde el lumen se genere un ingreso, primero por el canal específico de sodio hacia la célula, Ujú. y también por parte de lo que son los canales contratransporte sodio-protón. Bien, genial. Eso, Está muy bien eso. Lo importante de la bomba es que, como decía el compañero, lo que permite es que, como se ve en la imagen, el sodio sale y el potasio ingresa. ¿Qué genera eso en la célula? Vamos a tener diferentes concentraciones de iones, ¿sí? El sodio va a estar en baja concentración a nivel intracelular y el potasio va a estar en mayores concentraciones, ¿sí? Por lo tanto, el sodio va a tener un gradiente que va a ser químico, porque al estar en bajas concentraciones, que le va a permitir entrar. Por eso hablamos de que es un canal pasivo, ¿sí? Por otro lado, también vamos a tener las diferencias eléctricas. Fíjense que el potencial intracelular es de menos 70 milivoltios. Si tengo mayor concentración de sodio a nivel del lumen, este va a tender a ingresar también, y por las cargas positivas también va a tender a ingresar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Otra cosa que no está en el módulo de la foto es que siempre van a haber canales de potasio de fuga que son pasivos. Serían como los canales de sodio pasivos que permiten el ingreso de sodio sin gasto de energía y a favor de su gradiente. Vamos a tener la salida de potasio sin gasto de energía y a favor del gradiente, lo que me va a permitir que la bomba siga funcionando, ¿sí? Ahora, para terminar de explicarlo, yo les puse esta imagen como para terminar de cerrar un poco, ¿sí? La bomba entonces lo que me permite es que yo tenga diferentes concentraciones de iones, en particular sodio y potasio, a nivel intracelular y extracelular, el potencial intracelular de menos 70 milivoltios, el gradiente de sodio, que es lo que decía el compañero, que voy a tener un gradiente de sodio que va a llevar al sodio a ingresar a la célula, y que a su vez voy a utilizarlo para ingresar otras sustancias, tal vez en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? En forma de cotransporte, ¿sí? Y después vamos a ver, que lo vamos a ver en el punto siguiente, los epitelios, al igual que el intestinal, que todavía no lo vieron, y el renal y otros, tienen diferente permeabilidad, ¿sí? Y eso depende de las uniones intercelulares que tengan. Esa diferencia de permeabilidad, que es diferente en cada segmento de la nefrona, va a permitir que yo absorba de diferente manera lo que es la absorción paracelular, ¿sí? Lo que es el arrastre por solvente. Sí, que también va a suceder en diferentes partes del túbulo. Bien, después en el punto no tengo no anoté cómo es esto, bueno, lo que había que hacer, pero básicamente lo que tenemos que hacer es describir el gráfico. ¿Alguno se anima? Es el consumo de oxígeno renal en función del sodio que se filtra. Yo eso lo relacioné más que nada con el transporte activo y con la bomba sodio-potasio que van a consumir oxígeno y para mantener el funcionamiento. Bien, muy bien. Sería eso lo que vos decís, el consumo de sodio consumo de oxígeno en función del sodio filtrado, ¿sí? Lo que ustedes tienen que pensar, porque por ahí que sea sodio filtrado nos hace un poco de ruido, es que si yo filtro más sodio a nivel del aparato, digamos la cápsula de Bowman, el glomérulo y demás, si yo filtro más sodio voy a tener más sodio en el lumen y por lo tanto voy a tener que reabsorber más sodio, ¿sí? Porque el sodio siempre va a tender a reabsorberse y no a perderse, ¿sí? Si yo filtro más sodio, reabsorbo más sodio. Y por lo tanto, la bomba sodio-potasio TPase, como decía la compañera, funciona más. El consumo de oxígeno, ¿cómo se va a dar? Porque voy a estar generando ATP y ese ATP lo voy a estar gastando en esa bomba, ¿sí? ¿Se entiende? Va a ser una relación lineal entre ambos. ¿Agrego Sí. algo? En realidad quiero preguntar algo.
que tiene que ver con eso que es relación lineal. ¿Cómo se dice eso a la hora de describir un gráfico? Proporcional. Directamente proporcional. Bien. Exacto, directamente proporcional. Bien. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Facu. ¿Seguimos? Bueno, sí, seguimos. El punto 3, ¿quién lo quiere leer? Tampoco lo veo, así que alguien va a tener Ahí que... dice, en el túbulo contorneado proximal se produce el mayor porcentaje de reabsorción obligatoria y en el túbulo contorneado distal y túbulo contorneado colector se reabsorbe entre el 5 al 10% del sodio, 15% del agua, urea y se secreta potasio y protones según las necesidades homeostáticas. Por ello se denomina reabsorción facultativa mediada por mensajeros químicos como ADH, aldosterona, que se estudiarán en el año que viene. Analice el modelo simplificado de la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal y señale qué sustancias se reabsorben en este segmento tubular. Analice las diferencias entre los modelos de la porción inicial y la porción terminal del TCP y analice si existe un gradiente eléctrico transepitelial y si es importante para el proceso de reabsorción de dichas sustancias. Bien, gracias. Antes de que pasemos bien a lo que es la actividad, hago una aclaración de lo que es la reabsorción facultativa y la reabsorción obligada, ¿sí? O la obligatoria. La obligatoria se va a dar justamente por lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Por la permeabilidad que tengan los epitelios, por los diferentes gradientes, los gradientes transepiteliales que hay entre la luz. La facultativa sí o sí va a depender de estos mensajeros químicos que se nombraban antes, ¿sí? Después eso lo van a explicar bien, no se vuelvan locos, pero sí tienen que saber que el filtrado y la reabsorción va a ser modificada por varias hormonas, ¿sí? Eso es importante, pero para que entiendan un poco lo que es la reabsorción facultativa y la obligatoria. Ahora, si alguien quiere analizar más o menos lo que ve, por lo menos en lo que es la primer foto del túbulo contorneado proximal, decir más o menos qué sustancias se están reabsorbiendo y cómo. Es decir, lo que ven en la foto. En la imagen de la izquierda, en la membrana apical se puede ver el sodio que entra junto con la glucosa. También puede ingresar junto con aminoácidos y otras moléculas orgánicas como fosfatos o citrato. También se da por el contratransporte sodio-protón y se va a mantener digamos, el gradiente de sodio a partir de la bomba de sodio y potasio que está en la membrana vasolateral. Y Bien. luego, bueno, la salida de las moléculas orgánicas. Bien, genial. Está genial lo que dijiste, todo bien. Para aclarar un par de cositas, una característica que tiene el túbulo contorneado proximal en general, no solamente la parte inicial, es la cantidad de mitocondrias que le va a permitir justamente poder generar energía para reabsorber la gran cantidad de sustancias que reabsorbe. Y después que tienen microvellosidades que le permite, o pliegues en la membrana, que le permite aumentar justamente la superficie de reabsorción y por eso poder reabsorber en mayor cantidad, ¿sí? Después es lo que dijo la compañera, es la reabsorción de sodio a favor de su gradiente de concentración, sin gasto de energía, en cotransporte con otras sustancias, principalmente glucosa, que es muy importante, es donde principalmente se reabsorbe, aminoácidos, y después los aniones, ¿sí? Si pasamos al túbulo, digamos, la porción más distal o terminal del túbulo contorneado proximal, ¿qué diferencias ven entre uno y otro? Lo que es la imagen. ¿Transportamos glucosa o aminoácidos? No, ya, Por un ya hay más lado, transportadores. Bien, se transportan menos y además hay ciertos solutos, me sale decirle, pero que pasan entre las células. Sería. bien. ¿Qué sería entre las células? ¿Cómo es que se le dice, te acordás? A ese pasaje. No me acuerdo. Transporte Paracelular. paracelular. Sí, Bien, paracelular.
Paracelular, claro. Transepitelial sería a partir de entre la célula. O sea, de una membrana a otra de la célula. Entre las células, en lo que sería el espacio intercelular, es paracelular. Eso va a ser siempre junto con agua, es arrastre por solvente. Lo que sucede acá, o sea, ¿por qué no reabsorbemos ya glucosa y aminoácidos? Por un lado, ya no tenemos más, lo reabsorbimos en gran cantidad. Y por otro lado, lo que ustedes decían, ya no tenemos esos transportadores, ¿sí? Lo que sí se va a reabsorber en gran medida, que lo vemos en la foto, va a ser el cloro acá. Se va a concentrar en mayor medida en la luz, y eso va a permitir que por gradiente de concentración, digamos que antes no lo tenía, se pueda reabsorber en esta porción, ¿sí? ¿Y por qué se pueden absorber también por la vía paracelular? Porque la unión no es tan estrecha. Fíjense la separación que hay entre las células que antes no estaba, ¿sí? Acá lo aclaré, por si habían quedado dudas. En la porción inicial, sodio, glucosa, aminoácidos, fosfatos, citratos y lactatos, lo que serían aniones. Y en el túbulo contorneado, o sea, en la porción distal del túbulo contorneado proximal, sodio y cloruro, ¿sí? Y siempre con la excreción de protones. En Mari, cuanto a las... no, era nomás para que puedan razonar un poco y lo piensen. Mari recién dijo muy bien que toda la glucosa se reabsorbe en la primera porción del túbulo contorneado proximal. Pero sin embargo, no sé si alguna vez habrán escuchado en alguna situación, algún familiar o algo, que puede llegar a aparecer glucosa en orina, ¿no? O azúcar en la orina, como pueden decirle. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? Si se reabsorbe todo. Es porque tiene un límite en la tasa de reabsorción por parte de los riñones. Bien. Perfecto. Y es específicamente por estos transportadores, ¿sí? Presentan saturación, son los SGLT2, ¿sí? Para que se acuerden, los SGLT2 están en los riñones porque son 2 riñones, y los SGLT1 están en el intestino porque, bueno, hay un solo intestino. Así que, bueno, nada, eso Sí, como para que lo puedan razonar. está genial. Después igual creo que en otro punto se veía un poquito más también, pero sí es re importante eso que decía recién Aus. Vieron que después nos pedía las diferencias, o no, bueno, yo puse diferencias en la permeabilidad, en los transportadores y en el voltaje, ¿sí? Les quería mostrar este gráfico, está en varios libros, está bueno, y también lo ponen en los teóricos, está bueno como para que entendamos cómo se da la reabsorción. A lo largo del túbulo, fíjense que es concentración en el líquido de las sustancias en función del porcentaje de longitud del túbulo proximal. Fíjense cómo a medida que nos alejamos o avanzamos en el túbulo, va disminuyendo la concentración de glucosa y de los aminoácidos. Eso es porque los reabsorbemos, ¿sí? Lo mismo que el bicarbonato. Después, fíjense cómo aumenta la concentración de urea y de creatinina. Si bien se secreta una porción que es muy chiquita, no es justamente porque se secrete a la luz, sino es porque al estar absorbiendo también agua, se concentran en mayor medida. Y eso también es lo que me permite que yo reabsorba cloro, porque está más concentrado. ¿Sí? Bueno, acá te cambia a vos, Sol. Dale. Chicos, ¿les quedó alguna duda antes de que sigamos? Se entendió bien, más no sé. Genial. Bueno, ¿ahí se ve? Sí. Bien. En el siguiente punto dice, nos centraremos ahora en el manejo del sodio, cloro, potasio y agua en cada segmento tubular, ¿sí? Yo digamos, no puse las consignas, pero bueno, vamos a resolverlo punto por punto, no se preocupen, les va a quedar todo contestado, pero bueno, lo separé distinto. Bueno, viendo esta imagen, acá nos vamos a centrar en el sodio. ¿Alguien pudo analizar digamos, qué es lo que pasa con el sodio en cada uno de estos segmentos del túbulo? Para empezar, ¿vieron? Acá nos representa la nefrona, con las partes pintadas en distintos colores, y cada uno de estos vendría a ser una representación del epitelio
un corte del epitelio de los distintos segmentos de la nefrona. Entonces, bueno, siguiendo un poco lo que venían hablando con Mari, hay distintos mecanismos de transporte y se transportan distintos solutos y en distintas direcciones a lo largo del túbulo. Entonces, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, ¿qué pasa con el sodio? Se reabsorbe la mayor parte. Bien. Lo que nos pide el ejercicio es que digamos cuáles son los transportadores y para dónde, digamos, qué sentido tiene ese transporte. Si es, digamos, es una reabsorción o una secreción. Por ejemplo, acá. Vamos a tener el SGLT2, principalmente ahí, que es el simporte Bien. con glucosa. Bien. Después el NH3, creo, es el que está abajo. Bueno, el otro es paracelular, es por las Bien. uniones estrechas. ¿Y qué sentido tiene el paracelular? De luminal hacia vasolateral, o sea, es absorción. Reabsorción. Bien. Tenemos doble sentido. Paracelular sería. Acá tenemos, como vos decís, Isaac, predominantemente reabsorción. ¿De qué tipo? Como decía Mari. Como dijo María hace un rato. Por arrastre. Por arrastre de solvente, bien. Y acá, ¿qué tenemos? A la vez. La secreción. Bien. ¿Y eso qué fuerza seguirá? El gradiente Eléctrica. químico que haya. Claro. Bien. eléctrica. Bueno. Entonces, en el asa, acá pasamos al asa ascendente, ¿sí? Gruesa, de Henle. ¿Qué tenemos? ¿Ahí me ven? ¿O me... Sería la difusión, la reabsorción de sodio paracelular. Después está el contratransporte sodio-protón en la membrana apical. Y el transportador de un sodio, un potasio y 2 cloros. También en la membrana apical. Bien. ¿Y qué vemos acá, además? Que esta parte es impermeable, ven, al agua. Esto de acá significa que el agua no pasa a través de la membrana. Y en el túbulo contorneado distal, Tenemos el transportador sodio-cloruro, que es un cotransportador, si no me equivoco. bien, ¿El NSC es ese? sí, el NSC. Y bueno, después en el túbulo colector, que tiene, no sé si lo vieron, pero el túbulo colector tiene dos tipos de células, las células principales y las células intercalares o intercaladas. Y a su vez, las intercaladas, tenemos las alfa y las beta. En este caso, acá nos dice que es una célula principal. En la célula principal, ¿qué vemos? Que se reabsorbe sodio, pero se secreta potasio. Bien. Bien, entonces, en resumen, acá puse lo que acabamos de describir, ¿sí? En azul lo que se reabsorbe, en naranja el que se secreta. Pero ¿qué vemos? Que predominantemente el sodio va a tender a reabsorberse. O sea, nuestros riñones están como fisiológicamente preparados para quedarse el sodio, ¿sí? Y en una pequeña porción, que es la porción inicial del túbulo contorneado proximal, a favor de un gradiente, el sodio va a secretarse, pero es una porción muy pequeña y más adelante vamos a ver que siempre tiende a la reabsorción el sodio. Y sobre todo en la nefrona distal, donde actúa la aldosterona, que es una hormona, vamos a tener reabsorción. Bien, después el punto preguntaba si va acoplado a otros solutos, y ustedes ya lo contestaron bien, con el NHE acoplado a protón, con el SGLT acoplado a glucosa, por arrastre de solvente, con agua,
y después con los otros intercambiadores a cloruro y a potasio también. Tiene ambos tipos de reabsorción, tanto transcelular a través de la membrana como paracelular, y el movimiento es bidireccional tanto por el gradiente químico como por el gradiente eléctrico. ¿Sí? Este es el manejo del sodio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Después, una parte abajo del dibujo decía que había que nombrar cada uno de los canales. Eso, si ustedes tienen la fotocopia, lo pueden hacer cada uno. Pero esa parte más o menos ya la contestaron. Y bueno, con el nombre del canal en general se nombran según qué es lo que transporta. Así que esa parte es relativamente fácil. ¿Seguimos? Bien. Ahora en cuanto al cloruro. ¿Quién se anima a contar lo que ve? En el túbulo contorneado proximal se absorbe se reabsorbe por vía paracelular y de las dos formas, o sea, por arrastre de solvente y solito. Ujú. ¿Y solito por qué sería? ¿No es por la carga positiva que tiene? Sí, a favor del gradiente, y en este caso un gradiente eléctrico, más que de concentración. Bien. Siguiendo por el tubo, ¿qué pasa después? En la imagen B. Bueno, ahí está el canal de sodio, potasio y 2-cloruro, donde ingresan los cloruros y después pasan hacia la región de la intersticial por el canal acoplado al bicarbonato. Bien. Ahí estamos en C igual, pero seguimos con esta, que esta sería, ahí dice, la rama ascendente gruesa de Hendle. Tenemos el NKCC, ¿sí? Por N de sodio, K de potasio y CC porque 2 cloruros. Bien. Y después también tenemos el contratransportador sodio-protón. ¿Sí? El sodio es importante acá porque, bueno, digamos, el cloruro se transporta acompañado tanto de sodio como de potasio. Entonces tiene que haber sodio en la luz para que este transporte de cloruro se pueda dar. ¿Sí? Y en el de acá arriba, en este, Ahí es donde se produce un trabajo sinérgico, creo que tenía entendido, entre lo que son el transportador de sodio protón, el antiporter, y a su vez con el antiporter de cloruro con el protón unido al anión, o algo así era. bien. No. Bien. Y el ingreso del... Sí. No, seguí. No tenía entendido eso, como que el ingreso del protón unido al anión al citoplasma de la célula del túbulo permite que se genere este gradiente que posibilita después, con antitransporte, el ingreso tanto de cloruro como de sodio por distintos transportadores, que son los que se ven ahí. Bien. Eso que decía recién Isaac, puede ser que en realidad lo que se use en realidad sería la parte del base, o sea, la parte, sí, bueno, sería la parte base del buffer, que sería, bueno, en general es bicarbonato, Bien. Sí. que sería el antiporte de bicarbonato y cloruro, dependiendo del pH tanto de la orina, bueno, en realidad más el pH celular y de la sangre. Bien. Sí, yo creería que es el bicarbonato. No sé, mis compañeros, compañeras ayudantes, si tienen entendido que podría ser otro anión, en este caso. No, yo creo también, tenía entendido que era bicarbonato, Sol. Bien, No sé, la verdad, no había leído de otro. bien. Por algo no dice bicarbonato, igual esa parte me hace ruido, dice base, como dejando abierto que podrían ser otras. Quedémonos con eso, con que pensamos que es bicarbonato, pero Creo podrían que ser también otras. plantea lo del alfa-Z-glutarato, pero no sé si era en otra parte, pero trabaja con eso, creo. Bien.
Bien. Sí, quedémonos con eso, con que es un intercambiador de cloruro por una carga negativa, ¿sí? Y la carga negativa, X. No, después la buscan, ¿sí? Bien, y ahí vemos también el transporte paracelular de cloruro de sodio, ¿sí? Tanto sodio como ion cloruro. Entonces, estas dos, para que no se nos mezclen, las dijimos en, digamos, en distinto orden, pero estas dos, como ven acá en el gráfico, es túbulo contorneado proximal, y acá ya bajamos a asa de Henle, y ahora subimos a túbulo contorneado distal. Acá, ¿qué tenemos? Ahí un cotransporte de sodio y cloro. Bien, ¿cómo se llama ese transportador? NXC o algo así. NCC, me parece. Ah. N de sodio, C de cloruro y C de cotransporte, ¿sí? Bien, en el túbulo colector, como les dije, teníamos células principales y células intercaladas. En las células principales, ¿qué vemos? La vía paracelular. Bien, ¿a favor de qué? Del gradiente electroquímico. Bien. Y, por último, en las células beta intercaladas, que son importantes porque, como van a ver la semana que viene, es un mecanismo buffer, sí, que tiene el riñón, un mecanismo de eliminación o de retención de bicarbonato, según la situación. Es importante este transporte. ¿Qué vemos acá? ¿Qué se da? Se complica un poco, está como medio raro, pero ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Esto qué es? Puede ser que sea la entrada de ion bicarbonato con sodio y la salida de cloro. O sea, sería un cotransportador. Sí, esto es como un contratransportador, y acá, a la vez, también otro contratransportador de cloruro y bicarbonato. Entonces, esta salida de bicarbonato me sirve para que entre sodio, y a la vez esta salida de bicarbonato me sirve para que entre cloruro. ¿Bien? Y después van a ver la semana que viene que, digamos, el orden o digamos, la dirección de la salida o la entrada de bicarbonato, eso se ajusta y puede variar. Pero bueno, lo importante ahora es que en la membrana existen estos dos transportadores y SLC, son dos SLC y tienen distintos nombres, pero bueno, hay un intercambiador, cloruro, bicarbonato. Sale bicarbonato a la luz, entra cloruro a la célula. Acá, de vuelta, a ver, ahí pasó. Resumí lo que dijimos recién. En el túbulo contorneado proximal, el segmento S1 paracelular se reabsorbe tanto por gradiente como por arrastre. En el túbulo contorneado proximal, en el segmento S3, que es la parte recta del túbulo contorneado proximal, principalmente se reabsorbe. En transporte con bicarbonato puse, pero bueno, pueden ser una base, ¿sí? Otras bases, que después van a ir a buscar cuáles. Y también en paracelular con sodio. En el asa de Henle ascendente gruesa tenemos el NKCC, reabsorción, en el túbulo contorneado distal, NCC, reabsorción, túbulo colector célula principal, paracelular a favor del gradiente eléctrico, y túbulo colector célula beta intercalada, SLC, tanto con sodio, acá lo puse en naranja porque cuando intercambia con sodio y bicarbonato sale, tenemos un poco de secreción de cloruro, pero en el otro SLC ingresa, se reabsorbe. Entonces, si estaba acoplado a sustancias, a otros solutos, sí, está acoplado a agua, a sodio y a bicarbonato. Puede ser tanto trans como paracelular. Tiene movimiento bidireccional solamente acá, pero sí tiene movimiento bidireccional, es decir, predominantemente se reabsorbe, pero
en las células beta intercaladas del túbulo colector también tenemos un poco de secreción, y se reabsorbe a favor de un gradiente en el asa de Henle ascendente gruesa. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Esto tenía que quedar con animación, pero bueno. ¿Alguien sabe o puedo buscar qué pasa con el agua en el túbulo, en todo el trayecto tubular? Generalmente se reabsorbe la mayor parte a nivel del tubo contorneado proximal, y vamos a tener porciones en las que hay una impermeabilidad absoluta, como lo que es la porción ascendente del asa de Henle, pero es relativa a nivel del túbulo contorneado distal por la presencia de las células intercalares, no por la acción de o sea, porque hay una regulación hormonal. Bien. Bien. Sí, entonces, principalmente el agua se reabsorbe en un riñón sano, sí, en condiciones normales de hidratación, el agua tiende a reabsorberse. Vamos a tratar de retener agua, porque si no, si el riñón filtrara y perdiéramos agua, nos deshidrataríamos. Entonces, el agua tiende a reabsorberse. Obviamente depende de, si me tomo 4 litros de agua, bueno, ahí cambia la cosa y intervienen diferentes hormonas y diferentes gradientes osmóticos, pero tengamos en cuenta ahora, en esta imagen, que el agua se reabsorbe. El agua arrastra consigo solutos, como contaba Mari, por arrastre de solvente, entonces reabsorbemos sodio, cloruro y potasio, y se reabsorbe por vía paracelular y por gradiente, siguiendo un gradiente osmótico. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere definir qué era un gradiente osmótico? Se refiere al movimiento de agua desde lugares de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. Bien, entonces esto va a variar, ¿sí? En esta imagen, no estamos viendo una imagen, pero digo, en este trabajo, en esta guía que estamos viendo, tiene este sentido, pero si se invierte, ¿sí? Puede cambiar. Bien. Y en el asa ascendente gruesa y la nefrona distal hay acuaporinas que permiten el pasaje transcelular. ¿Alguien sabe qué es una acuaporina? ¿Se acuerdan de bioquímica? Son canales que se Bien. van. ¿El agua? Claro. Sí, eso, que permiten el paso de agua. Y si no me equivoco, también pueden llegar a ser sintetizados y como puestos en la membrana, me sale, pero no, son secretados de la membrana gracias a algunas hormonas como la antidiurética. Bien. Bien, acá saqué de un paper de acuaporinas, sí, todas las acuaporinas que se descubrieron hasta el momento, y las que nos están en un montón de tejidos, sí, y de órganos diferentes, pero bueno, las que nos interesan, ahí está, las que nos interesan acá en renal, sí, es la acuaporina 1, que se encuentra en, ahí dice, en túbulo contorneado proximal y en asa de Henle. La acuaporina 2, que es la que decía Franco, que se expone en la membrana, ¿sí? Según la antidiurética. Y bueno, después la acuaporina 3, 4, 6 y 7 también la encontramos en riñón, y dice reabsorción de agua, pero no por mecanismo de antidiurética, ¿sí? La que responde a la antidiurética es la acuaporina 2. Perdón, Sol. Sí. No, que lo que quería aclarar era lo que está bien lo que dijiste, Franco, lo de la translocación. O sea, dentro de las células del túbulo contorneado distal están reservadas en vesículas y se translocan a través de la acción de la antidiurética, ¿no? Por mecanismos de mensajeros y demás. No es que se secretan, no se tiran hacia la luz tubular. Así que está bien, van hacia el territorio apical, digamos, y bueno, se reabsorbe el agua. Eso nomás, eso. Claro, como que Sí, sí, no me salía la palabra en realidad. Pero ya no me funciona al 100% el cerebro hasta ahora, pero bueno, sí. No, pero se entendió, está bien. Bueno, hasta ahí con el agua. No sé si alguno de los oyentes quiere agregar algo del agua. No, por mí no, re claro, Sol. No, genial. Bueno,
Y en cuanto al potasio, ahora, ¿alguien quiere comentar lo que ve en la A, B, C y D? Mismo ejercicio que veníamos haciendo. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe, no me acuerdo cómo se llama, por arrastre, sí. Sí. Y también por la bomba sodio-potasio que está presente en la membrana vasolateral. Pero también el potasio se excreta por los canales, digamos. Se secreta, perdón. Bien. Tenemos, acá nos representa como el túbulo contorneado proximal temprano, digamos, ni bien empieza y cuando está terminando y ya nos pasamos casi al asa de Henle. Entonces, al principio, a favor del gradiente, ¿no? Bueno, no, a favor del gradiente nada. Por arrastre del solvente y por vía paracelular se reabsorbe. Pero tenemos una mínima secreción a la luz a través de canales de potasio de la membrana apical. Y hacia el fin del túbulo contorneado proximal tenemos también reabsorción paracelular, y eso sí es a favor del gradiente. Bien, en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿qué pasa? Tenemos la reabsorción por el NKCC, y a su vez tenemos una reabsorción por arrastre en conjunto con el movimiento de sodio a partir de la vía transcelular. Bien. Pero también tenemos presencia de lo que son canales pasivos de potasio que permiten la extrusión hacia la luz por la diferencia de potencial, porque debido a los dos canales anteriores, o a las dos vías anteriores, va a haber una disminución en el gradiente de concentración a nivel del lumen del túbulo, y por eso se va a permitir la salida pasiva. Bien, perfecto. Acá, en el túbulo colector cortical, células principales. Ahí, por acción del gradiente de concentración que se genera por la bomba sodio y potasio, vamos a tener distintas vías. Hay algunas que van a permitir lo que es el pasaje hacia, generalmente, lo que es el plasma, por estos canales pasivos a nivel vasolateral, pero también se va a generar por el mismo mecanismo una salida hacia el lumen dependiendo del pH de la orina o de los requerimientos. A su vez vamos a tener, porque es una de las funciones principales, creo que, de estas células, es la excreción como tal de potasio para... Ay, ¿para qué era? Bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, también tenemos el antiporter, el synporter, que permite la salida tanto de cloruro como de potasio. Bien. Entonces, ¿qué dirección tiene acá principalmente? ¿Qué es? ¿Una reabsorción o una secreción? Bien, secreción. Y en la célula que sigue, que son las intercaladas, pero alfa, ¿sí? Como vimos las beta, ¿qué manejaban? Cloruro y bicarbonato. Las alfa manejan potasio y protones, ¿sí? Principalmente. ¿Qué vemos? ¿Esto de acá qué es? Una bomba de protones, y la bomba sodio-potasio. Ah, Bien. perdón, sodio-protón. Protón-potasio. Sí, perdón. Sí. Bien. Es decir, en las células intercaladas alfa tenemos la expulsión de protones y la expulsión de protones acoplada al ingreso o a la reabsorción de potasio, y estos dos transportadores funcionan a expensas de energía. ¿Sí? Esta parte, en la porción distal, ¿sí? de la nefrona, ¿cuál es la función? ¿Cuál viene a ser? La de acidificar la orina, ¿sí? Expulsamos protones, reabsorbemos potasio,
y usamos energía porque es lo que, digamos, las cosas no tienen un para qué, pero como la función del riñón es eliminar los metabolitos, los desechos y la carga ácida del organismo, lo vieron en las primeras unidades, la carga de protones del organismo, hay que deshacerse y desprenderse de eso, porque si no nos va a modificar el pH. Este es el mecanismo renal, ¿sí?, de excreción de protones. Nos consume energía, y también acá estamos secretando a la luz este potasio que un poquito más abajo lo vamos a volver a introducir en la célula. Y esto, al igual que les decía, con las células intercaladas beta, con el bicarbonato, también depende un montón de cómo se encuentra el medio interno en un determinado momento, si yo voy a querer excretar protones o si voy a querer guardarlos. ¿Sí? Eso lo van a ver mejor la semana que viene. Pero acá, bueno, resumí de vuelta: paracelular por arrastre de solvente, canales de potasio secreción, y bueno, me faltó acá la reabsorción a favor del gradiente, en el asa de Henle, NKCC, paracelular, con sodio, me faltó acá, y secreción. En el túbulo células principales, secreción, y en las células alfa, el intercambio protón-potasio, que puede ser tanto, lo puse, digamos, de los dos colores, porque según el momento vamos a tener o reabsorción de potasio o secreción de potasio. Depende de lo que yo quiera hacer, lo que el riñón quiera hacer con los protones. Bien, esta también es una representación del túbulo, ¿sí?, de una nefrona, perdón, yuxtaglomerular, y bueno, va representando el manejo del potasio. No me quiero meter mucho ahí porque capaz ya es como muy contracorriente, no sé, chicos, qué opinan, pero bueno, eso no lo... Aparte no lo pedía al punto que analicemos esa parte. Pero bueno, en Sol, perdón, resumen... se me cortó, ¿qué pasó? No, esta parte del gráfico. Si es relevante para el trabajo de hoy. No pedía la consigna que lo analizáramos, pero bueno, es más de lo mismo. Si el potasio, lo importante del potasio sería que tiene un movimiento bidireccional. O sea, como vimos, principalmente el sodio y el cloruro se tienden a reabsorber, pero el potasio, según la porción de la nefrona en la que estemos y según las necesidades o el estado del LEC en ese momento, lo que necesitemos hacer, el potasio puede tanto reabsorberse como secretarse. Entonces, sí tiene movimiento bidireccional, tanto trans y paracelular, acoplado a estas sustancias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien. Bien, en cuanto a las proteínas, los péptidos y los aminoácidos, ¿sí? No sé si leyeron un poco de filtración, pero no todas las proteínas se filtran, ¿sí? Depende del tamaño, la carga que tengan, ¿sí? En la membrana del glomérulo, de filtración glomerular, pasan o no pasan. Pero dentro de las proteínas y los péptidos y aminoácidos que pasan, ¿sí?, el 99% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, mediante los transportadores que vemos acá, un poco los que contaba Mari en los puntos del principio, ¿sí? Tenemos acá protón, proteína, ¿sí?, según este gradiente que genera el NHE, que venimos viendo en todos los puntos, un transporte, un canal de lisina, y acá sería un transportador que ingresa sodio y protones y glucosa. En realidad, bueno, no, digo glutamato, perdón. Bien, las proteínas, como tienen mucho más volumen, digamos, peso molecular que los aminoácidos, como el glutamato y la lisina, se internalizan por endocitosis, ¿sí? Y después los oligopéptidos, que no llegan a ser proteínas, pero tampoco son aminoácidos sueltos, se intercambian
mediante el intercambiador, perdón, en la cara apical de las células del túbulo tenemos enzimas que van a hidrolizar, ¿sí? o que van a romper las uniones peptídicas entre los aminoácidos de los oligopéptidos. Vamos a tener los aminoácidos sueltos, y estos aminoácidos sueltos se intercambian con sodio y de esta manera se reabsorben, ¿sí? Todo esto, como ven, túbulo proximal, túbulo proximal, túbulo proximal, sucede en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? A medida que avanza la nefrona ya no vamos a tener normalmente, ¿sí?, ni proteínas, ni aminoácidos, ni péptidos. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en la orina? ¿Esperarían encontrar algo de esto en una orina normal? Ya que hicieron bien, el trabajo de análisis de orina. Lo que sí vamos a encontrar, porque las proteínas se degradan normalmente, ¿sí? Tienen un mecanismo de degradación, las células, y esto genera desechos, sí vamos a encontrar en orina los desechos metabólicos, ¿sí? del catabolismo de las proteínas, que son la urea y la creatinina, pero no es normal encontrar proteínas enteras, ¿sí? Si la orina presenta proteínas o aminoácidos, ¿qué características macroscópicas podemos encontrar? ¿Cilindros? Ah, no, cristal. No. Macroscópicas. Ah, ¿Cómo va a no? estar turbia. Puede ser que esté turbia a nivel macroscópico la orina. O no sé si es eso lo que se refiere. Y algo más específico. ¿Podés Cálculo repetir la Mayor pregunta? densidad. Sí, si llegaran a aparecer proteínas o aminoácidos en la orina, ¿sí? Porque se filtran o porque no se reabsorben, ¿qué cambio macroscópico va a presentar esa orina? ¿Puede ser que haya sedimentación de las mismas proteínas? Bien. Algo más evidente, digamos, que el paciente o no sé, Esté concentrada un la familiar. orina. Espuma cuando orina. Bien, espuma. La persona va a ir al baño y va a notar espuma en la orina, y eso no es normal, ¿sí? No es una característica normal de la orina, entonces eso nos puede hacer pensar que en esa orina hay proteínas y que algo, por ende, no anda bien, ¿sí? Una pregunta, eso es principalmente por la albúmina que se da, ¿no? La espuma en la orina. Sí, depende de la patología renal, pero sí, podría ser. Pero en realidad, digamos, la relación vendría a ser eso, a proteinuria. Específicamente, ¿qué proteína? Digamos, Bien, bien. Gracias. pero sí, es la presencia de proteínas en la orina, ¿sí? Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo, como dentro de mi ignorancia, lo tenía relacionado también a la glucosa. ¿Puede ser? Bien, la glucosa da otros cambios en la orina, ¿sí? Pero ya, pero la no presencia espuma. de espuma tiene que ver con las proteínas. Ya, ok. Y gente, una cosa, si bien como dijo Sol es un poquito de filtración, pero porque esto es un concepto bastante importante. ¿Qué saben más o menos de las proteínas y la filtración? Ahora todo esto lo que nosotros hablamos es reabsorción y secreción a nivel de la nefrona, pero a nivel de la filtración, ¿saben cuáles son los procesos o por qué no pasan las proteínas? Sol dijo algo, algunas cosas mencionó. Tengo entendido que por su tamaño. Pero, a ver. Por la carga también. Claro, o sea, es principalmente por la carga, ¿sí? Porque, o sea, si es por tamaño, ¿vieron? O sea, ¿cómo está conformada la barrera de filtrado glomerular? ¿Saben más o menos cuáles son las tres estructuras? Esto es de otro tema, yo nada más, pero para ver si lo podemos redondear y seguimos. Por las células endoteliales, una lámina basal Bien. y los pedicelos. Perfecto, claro, los pedicelos que son extensión de los podocitos, ¿sí? Y entre los pedicelos, sí, que se forma algo así más o menos como lo que estoy haciendo ahora, entre las líneas que quedan, esas son como las hendiduras de filtración por donde va a pasar el ultrafiltrado.
Dentro de estas cosas, o sea, la membrana de filtrado glomerular, perdón, la lámina basal, como dijiste, Aldi, y a nivel de los pedicelos, hay proteínas que están cargadas principalmente ¿de qué tipo? ¿Positivo o negativo? Negativas. Negativas. ¿Y cómo está cargada la albúmina en el pH fisiológico en plasma? Está protonada. O sea, está positivo. ¿O no? A ver. Ah, no. Por eso no pasa. Por eso no tiene que haber presencia alguna. Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que pasa con las proteínas es, por tamaño pueden pasar. Principalmente es la carga, ¿sí? Entonces, como están en las cargas de la barrera de filtrado glomerular negativas y las proteínas están cargadas a pH fisiológico de forma negativa, se van a repeler y esto es lo que va a evitar que no haya en orina. Sin embargo, como dijo Sol, siempre pasa un poquito, porque vieron que en fisiología y esto nunca es 2 más 2, 4, pero bueno, eso es como el fundamento y es muy importante porque les va a permitir, bueno, para fisio y para patologías y demás. Cuando hay alguna patología es porque hay alguna disrupción de la membrana, entonces se cambian las cargas negativas hacia positivas y se produce atracción de la albúmina y puede pasar. Nada, bueno, nos fuimos un poco por las ramas, perdón Sol, pero bueno, era como No, pero para está eso. bien, sirve para terminarlo de entender, así que está bien. Bien. Bueno, pasamos a glucosa, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar qué ve? Igual lo estuvieron hablando al principio, así que tiene que salir. Nada, bueno, la mayoría de la glucosa se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Si no me equivoco, era en la primera porción, en la porción proximal, sería Ujú. el túbulo contorneado proximal. Bien, Y después el resto se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal también, pero en su porción distal, sería. bien. Por lo que no sería normal verlo en un análisis de laboratorio, salvo Perfecto. que supere lo que sería la tasa de reabsorción y haya alguna patología tipo diabetes mellitus o algo que nos eleve la glucosa en sangre. Bien. ¿Qué sería la tasa de reabsorción? Está dada por la cantidad de transportadores que tiene la membrana del túbulo contorneado proximal, justamente, bueno, para reabsorber la glucosa, por la cantidad de transportadores que hay para esa glucosa. Bien. Bien. Perfecto, como dijo Franco, la glucosa a nivel del glomérulo, y a diferencia de lo que hablábamos de la albúmina, se filtra toda, se filtra. El tema es que se reabsorbe también toda en condiciones normales, ¿sí? El 100% se tendría que reabsorber. ¿Y cómo lo hace? En cotransporte con sodio, ¿sí? Mediante el SGLT1, 2. Igual acá tengo una diferencia con lo que dijo Agus al principio, porque si bien sí, el SGLT2 es el más como, digamos, me sale prevalente, no es la palabra, como el Predominante. principal, el más predominante, sí, en riñón, también tenemos SGLT1 en la porción más distal del túbulo contornado proximal, en la porción S3. Sí, no pasa nada, Sol, no pasa nada, Sí, no pasa nada. Bueno, algún detalle me puedo olvidar, pero bueno, está buenísimo, también me sirve para mí. Bien, no, igual estaba buena la memotecnia, pero te la arruino. No te quiero dejar mal. Bien, y después en la membrana basal del epitelio tenemos, o sea, una vez que la glucosa entra a la célula, va a abandonar la célula mediante los GLUT, que se los acuerdan de bioquímica seguro, el GLUT2 y el GLUT1 también. Entonces, ¿esperaríamos encontrar glucosa en el examen de orina normal? No. Bien, y un concepto importante que ya lo estuvimos hablando un poco es el umbral plasmático para la glucosa. ¿Por qué plasmático? Porque hay una concentración de glucosa en plasma. ¿Alguien sabe cuál es la concentración normal de glucosa en plasma? ¿No era 140? 120. Entre 70 y 110 me parece que es. Bien, sí, más o menos, entre 80 y 100, 110. Ahora están viendo si no se baja a 100, pero sí, entre 80 y 110, más o menos, es la glucemia normal. Bien, hay una concentración de glucosa en plasma a partir de la cual
va a empezar a aparecer en orina, y esto es por lo que estuvimos hablando de que se saturan los transportadores y no se puede reabsorber, entonces se va a eliminar y la vamos a encontrar en orina. Y un problema que trae arrastrado justamente esto es, bueno, ¿cuál puede ser? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Mucho volumen de orina. Puede Bien, llevar a la ¿por qué? deshidratación. ¿Por qué va a aumentar el volumen de orina? Vamos a Y tener porque mucha concentración del sodio que siguió la glucosa, pero solamente como que va a haber una mayor predominancia de este ion, y es lo que... O no, estoy O diciendo sea, puede una... No ser que está aumente la relacionado con el sodio. osmolaridad, Bien, Puede ser. ¿cómo? aumente la osmolaridad de la orina y por tanto se necesite más agua para contrarrestar eso. Bien, va por ahí. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O lo entendió de otra Creo manera? que ¿O se le ocurre otra cosa? al aumentar la osmolaridad del agua, en vez de reabsorberse como lo haría normalmente, va a seguir a la glucosa que se queda en el túbulo. Bien. Sí, es lo que veníamos hablando. Como bien dijeron, ya no me acuerdo quién, porque hablaron un montón, pero vamos a tener glucosa en la luz del túbulo y eso va a aumentar la osmolaridad, que como definieron hace un rato, digamos, es la fuerza que atrae agua generada por los solutos disueltos en una solución, ¿sí? Entonces, mientras más glucosa tengamos en el túbulo, más osmolaridad va a generar, y por consiguiente, como habíamos hablado, el agua, digamos, se mueve, tiende a la reabsorción, pero eso puede variar si cambian las fuerzas que lo atraen. Entonces, si hay glucosa en la luz del túbulo, va a ser atraída hacia el túbulo y por eso va a aumentar la diuresis, ¿sí? Va a aumentar la producción y la eliminación de la orina. Y como dijo también un compañero, esto después puede llevar también a una deshidratación, ¿sí? Pero bueno, por eso es una explicación de por qué las personas con diabetes tienen como una frecuencia de diuresis aumentada, que eso se llama poliuria, ¿sí? Y digamos, la aparición de glucosa en orina se llama glucosuria. ¿Sí? Está bueno que esas palabras, como que esos términos o esos conceptos los empiecen a incorporar. Esto acá, ¿ustedes Una ven la consulta. barra de mi computadora? No tiene, o sea, mucho que ver, pero me surgió la duda y por ahí lo sabes. Sí. ¿Puede generar algún otro daño en sí que haya glucosa en la orina? Aparte de la deshidratación, por ejemplo, a nivel renal. Sí, un daño bastante frecuente es como tenemos glucosa en las vías urinarias, sobre todo vamos a tener orina dulce en la vejiga, ¿no? Por así decirlo, aumenta un montón la frecuencia de las infecciones urinarias, por ejemplo. Es bastante frecuente. Por ejemplo, y también, bueno, la diabetes en sí tiene un tipo de lesión renal que nos va a dañar los glomérulos, sí, pero eso es más de pato, pero, digamos, en la diabetes tenemos un montón de compromiso del sistema renal y urinario, ¿sí? Pero bueno, el daño glomerular y eso ya es más bien de pato, pero sí, digamos, son varios los mecanismos de daño que vamos a encontrar. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Bien. Bueno, y por último, depuración de una sustancia. ¿Alguien quiere leer el ejercicio? Ya es el último, ya terminamos. Ay, no, ahí está. Bueno, Leo. Dale. Dice, cuando la depuración de una sustancia presenta un valor distinto de la depuración de la inulina, la relación depuración-sustancia sobre la depuración inulina se denomina índice de reabsorción o índice de secreción. Si este es menor a 1, eso significa que la eliminación de la sustancia con respecto de la inulina es mayor, igual o menor. Justificar. No sé si leer hasta ahí o leo el resto. Hasta ahí está bien. ¿Qué es la inulina? ¿Alguien lo buscó? Lo pueden googlear ahora, total están sin cámara. ¿Qué es la inulina? Es un glúcido complejo.
Lo busqué recién. Bien. Es un glúcido, bien. Y, digamos, ¿por qué nos interesa o por qué lo nombramos? Puede ser que porque no lo podemos digerir ni secretar o algo así. Bien. Bien, como habíamos hablado hasta recién, ¿sí? Los procesos de formación de la orina son tres, ¿sí? Lo que se filtra, lo que se reabsorbe y lo que se secreta, ¿sí? Hay sustancias que solo se filtran, hay sustancias que se filtran, después se reabsorben, como la glucosa, y hay sustancias que se filtran, se reabsorben y se secretan, por ejemplo, como el potasio, ¿sí? Entonces, la inulina lo que tiene es que, ay, se me fue, ayuda, se me mezclaron los conceptos justo ahora. Solo se filtra, o se filtra Bien, enteramente, claro. no se secreta ni reabsorbe. Y se reabsorbe, bien, así era. No lo quería decir mal. Entonces, Bien, bien. como solamente se filtra, lo que tenemos en la cápsula de Bowman, recién filtrado, no se va a modificar a lo largo del túbulo y es lo mismo que vamos a excretar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿para qué nos puede llegar a servir? Para saber la tasa de filtración. Bien. Bien, porque tal cual cuánta cantidad de inulina estemos eliminando en la orina es lo que se va a estar filtrando. ¿Sí? Y a su vez, bueno, esa es teoría que debería ser previa, eso nos va a hablar de cuánto se filtra y tiene toda otra fisiología, ¿sí? La tasa de filtración glomerular. Bien, entonces, la inulina, como dijo Franco, es un glúcido que es exógeno, ¿sí? No, nosotros producimos glucosa, pero no producimos inulina, no tenemos esas vías. Entonces, toda la inulina que haya va a ser externa. Entonces nos sirve para comparar con otras sustancias que por ahí sí, digamos, se metabolizan en el cuerpo, en el organismo y demás. Entonces, se puede hacer la relación depuración de una sustancia, depuración de insulina. Y eso nos va a dar el índice de reabsorción o el índice de secreción. Entonces, pensando en esto, si este índice es menor que 1, si es menor que 1 en una división, ¿cuál va a ser más grande? Digamos, ¿el dividendo o el divisor? El denominador. Bien. O sea, El denominador. Bien. Entonces, si es más grande la depuración de inulina que la depuración de una sustancia, ¿qué va a pasar con esa sustancia? no se está depurando bien, o sea, no la estamos absorbiendo. Bien. Esperen un segundo. Listo, perdón. Bien, entonces, si el índice es menor que 1, bueno, y acá, primero definamos esto, si el índice es menor que 1, la eliminación de X sustancia será menor que la de inulina, disminuye lo que elimino, ¿sí? La carga excretada, porque va a predominar la reabsorción. Esa parte es medio complicada, por eso cualquier pregunta que tengan, háganla, ¿sí? Para que quede claro, porque es re importante. Entonces, ¿qué sería el clearance o la depuración? Es el volumen de plasma que queda libre, limpio, ¿sí? De una sustancia por minuto de función renal. Entonces, si es un volumen por minuto, la unidad va a ser en volumen, en tiempo. Mililitros minuto o litros minuto, ¿sí? Entonces, calcular el clearance de una sustancia nos permite inferir o intuir cuál es el mecanismo tubular que está predominando, si esa sustancia predominantemente se reabsorbe, se secreta, o si solamente se filtra, ¿sí? Porque hay sustancias en las que pasan las dos cosas. Como vimos, hay sustancias que tanto se reabsorben, pero después un poco de secreción tenemos. Pero esta comparación o este índice nos sirve para ver, bueno, predominantemente qué sucede, ¿sí? Esto principalmente se reabsorbe o principalmente se secreta. Perdón, Sol. Sí. Antes no te quería interrumpir para no joderte, pero No, dale. una cosa para aclarar era que dentro de la inulina
o sea, el test de la inulina, como se conoce, es para medir la función renal, como decía Sol, porque únicamente se filtra y no se reabsorbe ni se secreta. Es experimental, o sea, se hacen laboratorios esto, se infunde inulina en pacientes y después se va midiendo la concentración en sangre, en orina, se va midiendo la diuresis y demás. Entonces, en base a esto y sabiendo cómo se comporta esta sustancia, que ya sabemos, únicamente se filtra, comparamos los valores de clearance de las otras sustancias y ahí vemos esto que estuvimos comentando recién. Si es mayor o menor, quiere decir que se reabsorbe o se filtra más, etc. Así que bueno, los test de la inulina son exógenos, o sea, en laboratorio con infusión a pacientes, o sea, no, para que entiendan eso. Y sirve para ver cómo es el manejo de las otras sustancias a nivel renal. Eso, ¿no? Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo de esto que veníamos hablando? Sí, no me queda de todo claro lo que es en sí el clearance. Como que me está costando un poco. Bien. Clearance tiene varios sinónimos, es una palabra en inglés, pero puede ser traducida a aclaramiento o depuración, o pensémoslo como en una limpieza. O sea, como vimos, el riñón tiene la función de filtrar, ¿sí? Y en ese filtro, digamos, como que libera el plasma, permite que la sangre siga su curso, pero el riñón es un filtro donde el plasma va a tirar todos sus desechos, ¿sí? Entonces, sería del volumen de plasma que pasa, ¿sí? Sería como un flujo, ¿sí? En mililitros minuto, de determinado volumen de plasma que pasa por el riñón en un minuto, digamos, es una medida para ver cuánto del plasma se va quedando libre de una sustancia que yo conozco cuánto tengo en plasma, ¿sí? Tiene un cálculo, capaz, si vemos el cálculo se entiende mejor, ¿sí? El cálculo, acá está la fórmula abajo, digamos, involucra. Acá ven la concentración de S, que puse, sería una sustancia en orina, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar en orina. Una vez que el paciente orinó, ¿cuánto tengo ahí? Por el volumen minuto de orina, ¿sí? El volumen minuto es cuánta orina produzco en volumen en un minuto. Y todo eso lo voy a dividir la concentración plasmática de esa sustancia. O sea, en castellano. El clearance lo que me muestra es, yo conozco cuánto tengo de una sustancia circulando en la sangre y me va a medir cuánto plasma queda libre de esa sustancia cuando pasa por el riñón, ¿sí? ¿Va mejor ahí o lo enredé más? O sea, ¿cuánto de esa sustancia se excretó sería? Eso sería lo que Bien. queda libre. Claro. Bien. O sea, es así, pensamos en que esa sustancia la estamos eliminando, pero el concepto de clearance en realidad, o la definición, es en volumen de plasma. No hablamos en concentraciones de sustancia eliminada, sino hablamos en volumen de plasma que queda libre, que queda limpio, ¿sí? Al volumen de plasma al cual se le excretó o se le sacó, ¿sí? X sustancia. Sería ¿Y como para que qué medimos nos- los valores plasmáticos antes y después de orinar. O sea, ¿y eso es el valor de clearance? No, medimos. Necesitamos, para calcular el clearance, cuánto volumen de esa sustancia teníamos en plasma, ¿sí? Por ejemplo, como contó Agus, inyectamos inulina, ¿sí? ¿Cuánto de inulina vamos a tener circulante en plasma? X cantidad. Y después juntamos orina y vemos cuánta concentración de esa sustancia, supongamos inulina, hay en orina, ¿sí? Entonces, vamos a comparar cuánto hay en plasma, cuánto se elimina por orina, y cuánto se elimina por orina tiene que estar multiplicado en cuánta orina produzco, porque no es lo mismo eliminar, no sé, un montón, si estoy produciendo poca orina, o eliminar esa misma cantidad si estoy eliminando, no sé, mucha más cantidad. O sea, no sé si va hasta ahí
es un concepto, la verdad, bastante complicado. Claro, va a cambiar la concentración, básicamente. Sí. Pero lo que igual no termino de entender es para qué nos serviría eso médicamente o... Bien. Médicamente sirve para ver con determinadas sustancias que no son la inulina, porque no es que estás internado y te van a inyectar inulina para ver cómo funcionan tus riñones, pero sí hay unas sustancias, por ejemplo la creatinina, con las cuales si calculamos el clearance de creatinina, es decir, cuánta creatinina en plasma tenemos, cuánta creatinina eliminamos en orina, y cuál es el ritmo urinario de esa persona, cuánta orina está produciendo, cuál es el volumen minuto de orina, podemos calcular, es un índice re importante de la función renal, el clearance de creatinina, por ejemplo. Por eso es re importante entender qué es clearance. También sirve, por ejemplo, para farmacología, digamos, para ver las concentraciones de un fármaco, si tenemos tanto fármaco en sangre y cuánto estamos eliminando por riñón. O sea, sirve para el futuro este concepto, y por eso es importante, digamos, entender más o menos ahora, empezarlo a entender, y empezarnos a amigar con clearance. Pero bueno, sí, como práctica cotidiana, es re importante el clearance de creatinina, por ejemplo, sirve y se usa y se pide en el laboratorio. Es decir, hay que prestarle atención a esto. Y además, Franco, médicamente también esto que dice Sol, es importante porque la creatinina tiene un comportamiento muy similar a la inulina a nivel renal y es de producción endógena. Por eso, si hay alguna lesión a nivel renal, vamos a tener una gran concentración de creatinina plasmática porque no se va a poder eliminar por riñón, ¿sí? Porque por la inulina no lo podemos hacer porque no es algo que se haga rutinariamente. La medición de creatinina sí, porque sabemos que se comporta muy parecido a la inulina, entonces si está acumulado en plasma porque no se puede eliminar en riñón, tenemos una gran concentración a nivel plasmático. Y después algo que se puede hacer también en pacientes para ver, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se toma la orina de 24 horas, entonces, y vamos a tomar la creatinina plasmática y después vamos a medir la creatinina en orina por las 24 horas y también nos va a permitir calcular el volumen minuto urinario y con los cálculos vamos a calcular el clearance de creatinina. Entonces, bueno, ahí vamos, base al valor, vamos a ver. Pero bueno, médicamente es esa más o menos la utilidad que tiene. No sé si... Sí, ahí se entendió mucho mejor. Muchas gracias. Bien. Buenísimo. Bien, y ahí dice, más sencillo es comparar el valor de la depuración de una sustancia cualquiera, por ejemplo la creatinina, por ejemplo, ¿sí? Cualquier sustancia, con el de la inulina, ya que la función tubular para cada sustancia se basa en que la cantidad de soluto excretado, o sea, la cantidad que voy a eliminar al final, la que voy a juntar en la orina, ¿sí? Es igual a lo que se filtra más lo que se transfiere en el túbulo, es decir, lo que se reabsorbe y lo que se secreta, ¿sí? Eso, ahora lo voy a poner en letras ahí para que lo puedan ver, pero sería lo que excreto es igual a lo que filtro más lo que, lo que filtro menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta, ¿sí? Entonces, si comparamos la depuración de una sustancia, este ejercicio lo que pide es eso, que comparemos hipotéticamente de una sustancia hipotética, si no importa cuál, si fuera igual a la depuración de inulina, ¿qué le pasa a esa sustancia? ¿Qué dijimos que pasa con la inulina? ¿Cuál No sería se su manejo? reabsorbe. Filtración. Claro. Si una Únicamente. sustancia tiene... Ay, perdón. No, eso nomás, solo que se filtra nada más. Bien. Si una sustancia tiene una depuración igual a la inulina, es decir, va a estar en mililitros minutos, ¿sí? Pero si el valor es igual, esa sustancia solo se filtra, ¿sí? No se secreta ni se reabsorbe. Si es mayor, ¿sí? Si su clearance o su depuración es mayor a la de inulina,
¿qué proceso puede estar sufriendo esa sustancia, además de la filtración? La secreción. Secreción. Bien. Y si es menor, que ya lo vimos ahí arriba, Se reabsorbe más. sí, principalmente se reabsorbe. Bien. Entonces, ¿cómo será la depuración de los aminoácidos respecto de la depuración de inulina, con lo que vimos en los puntos anteriores? Y va a ser mucho menor, casi cero en realidad. Bien. ¿Y la de glucosa? Lo mismo. También. Y además, esto siguiéndolo también con la fórmula que está acá del cálculo del clearance, chicos, porque imagínense esto, ¿no? Que en una persona normal juntamos orina por 24 horas, porque como les dije, así que se calcula el volumen minuto y demás. Vamos a ver que, por ejemplo, si queremos medir el clearance de la glucosa en una persona normal, sin diabetes, nada. Cuando vayamos a hacer el cálculo, el soluto en orina de glucosa va a ser 0. Entonces, bueno, 0 por el número que sea va a ser 0. Entonces, el clearance de glucosa, relacionándolo con la fórmula. Por ejemplo, concentración plasmática de glucosa, dijimos entre 80 y 110, supongamos 90. Volumen minuto de orina, no sé, mal, Sí, mililitros lo que minuto. sea, sí. El número que más les guste. Y acá la concentración en orina, en una persona sin diabetes, esperaríamos encontrar 0 miligramos por decilitro. Entonces 0 por esto va a dar 0, dividido esto va a dar 0. El clearance va a ser 0 mililitros minuto, porque el plasma no va a quedar libre de glucosa por la función renal. O sea, la glucosa después se usa por las células y demás, pero el riñón no va a estar eliminando, no va a estar liberando al plasma de la glucosa. ¿Sí? Ahí queda un poco más claro. Sí, se Si entiende. no, me da vuelta, no pasa nada. El momento de preguntar es ahora. Yo creo Si que ahí quieren ya lo pude entender. Le están dando todo, chicos. Sí, yo también. Quedó re claro. Sí. Le ponen más onda que los profes a la clase. Mal. Sí. Es que encima es un tema re importante y es un tema que re cuesta entender, cuesta bastante estudio, leer de distintos lados, y bueno, tratar de explicarlo o de bajarlo a otras palabras como para poder entenderlo. Yo sé que re cuesta, así que bueno, la idea es que ayudarlos a orientarse un poco. Pero igualmente si alguien de los que por ahí nos anima mucho a hablar no entiende, pregunten, de verdad, y lo explicamos de vuelta. Porque es bastante importante. Y ahí agregué lo último que había explicado, ¿sí? Acá vemos, esta fórmula es que la carga excretada, ¿sí? Lo que voy a encontrar, la carga excretada es lo que finalmente se orina, ¿sí? Lo que voy a juntar en una sonda, en un frasquito, lo que se orina finalmente, es igual a lo que se filtra, ahí quedó el más, pero es menos, ¿sí? Menos lo que se reabsorbe. ¿Por qué? Porque lo que tengo en el túbulo y se reabsorbe, se sale del túbulo, se reabsorbe a la sangre, más lo que se secreta. Vamos a tener estos dos más, porque van a aportar al contenido del túbulo, al contenido de la orina, y esto va a restar, ¿sí? Esto, a ver. Bueno, no sé, pero... Vamos, Sol, vos podés. Menos, ahí va. Es la primera vez que uso Zoom. Bueno, listo, ahora queda ahí. Bien, y como veníamos hablando acá, si es el clearance de X sustancia, si X, o pónganle S, T, la letra que quieran, el nombre que quieran, si el clearance de X sustancia es igual al clearance de inulina, la sustancia solo se filtra.
Si el clearance de X sustancia es menor que el clearance de inulina, dije insulina recién, perdón, es inulina, se reabsorbe predominantemente. Puede tener las dos, pero esto lo que simplifica es a grandes rasgos qué le pasa a esas sustancias, ¿sí? Si se secreta un poquito, no importa, porque lo que nos dice este índice es que principalmente se reabsorbe. Y por último, el clearance de X sustancia, si es mayor al clearance de inulina, la sustancia principalmente se secreta. Bien, y acá puse que el clearance de cualquier aminoácido y el clearance de glucosa son menores al clearance de inulina porque se reabsorben totalmente en el túbulo contorneado proximal, como vimos hace un rato. Obviamente tendería a estar el de glucosa por lo menos cercano a 0, idealmente, pero bueno, quédense con que es menor, ¿sí? Perdón, una pregunta ¿Alguien tiene media, alguna pregunta? sí, media Sí. tonta capaz la pregunta. O sea, me quedó claro el No, dale. concepto, pero ¿qué pasa si la concentración de eso, o sea, de la sustancia que queremos estudiar, es mucho mayor que la inulina? O sea, ¿cómo es que a veces queda menor o a veces queda mayor? No sé si se entiende lo que... ¿La concentración o el clearance? Ah, eso, ahí está. Esto O sea, es es clearance. diferente. Claro, porque el clearance en realidad va a ser una cuenta, un cálculo que estima, ¿sí? De lo que yo tengo en plasma cuando estoy eliminando, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no es una concentración estática, sino es lo mido en plasma y listo, sería más fácil. En realidad es un cálculo que cuantifica cuánto de lo que tengo en plasma en realidad el riñón me lo está filtrando y lo estoy eliminando gracias Claro, al riñón. está la relación. Bien, gracias. ¿Alguien que tenga otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado bien claro? ¿O más o menos claro? No, se Bien. entendió re bien, chicos. Sí, Buenísimo. se No entendió sé si muy alguien lo bien. está grabando, pero después lo vuelven a ver. Pueden leer y después volverlo a ver, así queda más fijo. Bien, y esto por último no es estéticamente muy bello, pero es un pedacito de un resumen que hice. Yo resumo en papel, pero se los quería mostrar. Todo lo que estuvimos viendo a lo largo del trabajo, de la fotito, de la célula que reabsorbe, que el transportador, que esto, que el otro, hay que saberlo, pero bueno, por ahí es más fácil estudiarlo si se lo representan gráficamente. Yo me hice este dibujo de lo que sería todo el túbulo, toda la nefrona, le puse qué parte de la nefrona era, y bueno, acá lo agregué virtual en Paint, pero lo tengo en mi carpeta, digamos, qué es lo que predominantemente pasa en cada túbulo. Les recomiendo que para estudiar se hagan esquemas, se hagan dibujos, porque después si uno lo fija visualmente, es mucho más fácil acordártelo en el parcial, o acordártelo en el examen que sea, o para la vida, digamos, para el futuro, que si lo tenés, digamos, resumido en un texto, bueno, en el S3 estaba tal transportador, si no, por ahí si lo representamos gráfico, les puede servir mucho más para pensar y para razonar y para acordarse qué es lo que pasaba y dónde queda. Porque por ahí en solo texto, bueno, sí, túbulo contorneado distal, se te confunde o el conector con el colector. Entonces, bueno, les recomiendo, si pueden dibujar y hacerse esquemas y lo que sea para estudiar, háganlo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Sí, sí, Iba a Carlos. decir, más que nada, o también un consejo, como decía Sol, además de estudiar con gráficos y dibujar, en este parcial es como que hay muchas unidades y valores normales o cosas que hay que saber y que tienen que saberlos como sí o sí, los valores normales de cada sistema. Y por ejemplo, no sé, si hay fórmulas, en renal hay muchas fórmulas, como el clearance que vimos recién, y tienen unidades distintas. Y, por ejemplo, a mí me tomaron en el parcial la cuenta del clearance, tuve que sacarla y de colgada me olvidé de ponerle las unidades. Y hice todo bien, pero no me tomaron el punto porque no tenía las unidades puestas. Así que
nada, no creo que sean tan colgados como yo, pero como para que tengan en cuenta que hay muchas fórmulas y unidades y valores normales y como que hay que tenerlos bien claros porque son cosas que toman. Eso nomás. Sí, tal cual. Valores normales, poner de glucemia y de lo que sea, de sodio, de iones en plasma, todo eso váyanse amigando, por ahí los buscan cada tantos días, vuelvan a buscarlos, así se los van memorizando de a poco porque es re importante. Y después por ahí los conceptos, así, ¿qué es diuresis? ¿Qué es glucosuria? ¿Qué es...? Así, esos conceptos también sirven. Hoy que tenés filtrado glomerular, después flujo sanguíneo renal, todas esas cuentas y fórmulas que tienen valores que por ahí son importantes. Bueno. Estudien renal porque es re importante y es re difícil, dedíquenle horas. Porque una vez que lo entendés, va, pero al principio cuesta entenderlo, en los libros lo explican como medio que no te termina de cerrar, entonces bueno, dedíquenle a renal porque es re importante y bueno, al principio asusta, pero una vez que lo entendiste va mejor. Lo importante es razonar las cosas y no memorizarlas, tanto el transportador, por eso les digo lo de los esquemas, si uno razona, bueno, ¿para qué sirve? Se excreta, se reabsorbe, lo que sea, o sea, razonado es mucho más fácil contestar una pregunta en un parcial que si te lo acordaste de memoria, porque ahí como que te podés llegar a confundir y bueno, mejor si lo entienden. Así que bueno, lean, y si esto alguien lo grabó, después vuélvanlo a ver. Y estudien. Y cualquier pregunta que tengan por Facebook, la contestamos. Si quieren, por ahí, no sé, busquen videos, busquen bibliografía confiable, pero la manera de entenderlo, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo más, si no, cortamos. Eso retarda. En el teórico de los que estaban en PETCO, que están grabados hace un montón, Kremer explica re bien el clearance, lo de clearance, por si no lo entendieron. Bueno. Muchas Que anden gracias. bien. Bueno, Nos chicos, vemos. gracias. Chao, Alta gente. clase. Muchas Buenas gracias. noches. Chau, Buenas chau. noches.